La mayoría de los hombres creen que pierden a las mujeres por su apariencia, el coche que conducen o su fortuna. Y si bien esos factores influyen, casi nunca son la verdadera razón por la que una mujer pierde el interés. La verdadera razón, la que se manifiesta en las primeras citas, en las terceras, en las relaciones a largo plazo, en todo tipo de dinámica entre hombres y mujeres, es la conversación. En concreto, la incapacidad de tener una conversación que realmente genere algo. Algo que se sienta vivo, que la atraiga, que la haga pensar en la interacción mucho después de que haya terminado. Y lo frustrante es que la mayoría de los hombres ni siquiera se dan cuenta de que esto está sucediendo. Creen que la cita fue bien, creen que la conversación fue normal. Lo que no comprenden es que la normalidad es el problema. La normalidad es olvidable. La normalidad es el equivalente conversacional a no dejar ninguna impresión, lo cual, en el mundo de las citas, es casi peor que dejar una mala. Una mala impresión al menos provoca una reacción. Lo olvidable simplemente desaparece. Así que este vídeo no trata de trucos. No se trata de frases ensayadas, ni de tácticas psicológicas diseñadas para manipular a una mujer y hacerla sentir algo que de otro modo no sentiría. Las mujeres son tan perceptivas que ese tipo de enfoque resulta ineficaz y transparente. Ella percibirá la actuación detrás de las palabras y te costará más que el silencio. Lo que quiero ofrecerte, en cambio, son 10 hábitos de conversación. Hábitos reales, prácticos y psicológicamente sólidos que te harán genuinamente más interesante, más atractivo y más memorable en cualquier interacción con una mujer, ya sea que la acabes de conocer o lleven años juntos. Empecemos. 1. Elogia. Lo que ella eligió, no solo su apariencia. Aquí está la verdad que la mayoría de los hombres nunca quieren escuchar. Cuando le dices a una mujer atractiva, eres hermosa, ella lo escucha, lo registra, y luego lo archiva junto a las 100 veces anteriores que alguien le dijo exactamente lo mismo antes de conocer nada real sobre ella. No es que el cumplido sea malo, es que no dice nada. No revela ninguna observación genuina, ninguna atención real, ninguna prueba de que él vio algo más allá de lo que cualquier persona puede ver desde el otro lado de la habitación sin haber cruzado una sola palabra con ella. Las mujeres atractivas están completamente acostumbradas a ser vistas. Lo que rara vez experimentan, y lo que las detiene en seco cuando sucede, es ser notadas. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas, y la diferencia vive completamente en el tipo de cumplido que un hombre elige hacer. Un cumplido sobre su apariencia dice que él tiene ojos. Un cumplido sobre algo que ella eligió, su estilo, la forma en que lleva una conversación, la energía tranquila que trae a la habitación, la perspectiva específica que acaba de compartir. Dice que él estaba prestando atención a nivel de persona, no solo a nivel de superficie. Y esa distinción, sentida antes de que se procese conscientemente, cambia completamente cómo ella lo experimenta. Piénsalo desde su perspectiva. Llevas años eligiendo cosas, tu estilo, tu forma de hablar, tus intereses, la energía que traes a los espacios en los que entras. Esas elecciones te representan de una manera que tu apariencia física simplemente no puede. Cuando alguien nota una de esas elecciones y la nombra específicamente, no sientes que te están admirando, sientes que te están viendo. Y esa sensación de ser genuinamente visto por alguien que no tenía que mirar tan de cerca pero eligió hacerlo, es una de las experiencias más poderosas que una conversación puede crear. En la práctica, esto es sencillo, pero requiere atención real. En lugar de decir, te ves increíble esta noche, observas algo específico. Tienes un estilo que se siente completamente tuyo. Eso es raro. O hay una calma en la forma en que hablas que hace que la gente quiera escuchar. O simplemente, eso que acabas de decir. La mayoría de la gente no piensa así.
Ninguno de esos cumplidos menciona su apariencia. Todos ellos la hacen sentir más interesante que hermosa. Y sentirse interesante, genuinamente, específicamente interesante para alguien que estaba prestando atención, es infinitamente más poderoso que sentirse hermosa para alguien que apenas acaba de llegar. Deja que los hombres que no están prestando atención sigan con los cumplidos genéricos. Tú tienes algo mejor que ofrecer. 2. Pide su opinión, no su currículum. La mayoría de los hombres se acercan a la conversación desde el ángulo equivocado completamente. Y el resultado es que pasan toda la interacción tratando de ser interesantes en lugar de estar genuinamente interesados. Y esa diferencia, sutil en teoría, es completamente obvia en la práctica para cualquier mujer que haya estado en el extremo receptor de ambos enfoques. Cuando un hombre entra a una conversación tratando de ser interesante, cada intercambio se convierte en una actuación. Está buscando las historias correctas, los momentos correctos para insertar los detalles más impresionantes de su vida, la cadencia correcta de revelación que la hará verlo de la manera que él quiere ser visto. Y ella lo siente todo, el esfuerzo detrás de ello, la necesidad subyacente de aprobación que está impulsando cada elección, antes de que él haya terminado su segunda oración. Lo que nunca falla, lo que crea una calidad completamente diferente de conexión, es la curiosidad genuina sobre cómo ella piensa. No qué hace para vivir, no cuáles son sus antecedentes, no las preguntas de entrevista que producen respuestas de entrevista. Sus opiniones reales sobre cosas reales. ¿Cómo ve algo? ¿Cómo procesaría una situación? ¿Qué piensa sobre algo que acaba de surgir en la conversación? Pedir la opinión de una mujer hace algo psicológicamente específico e inmediatamente poderoso. Le dice que él está interesado en cómo funciona su mente, no solo en cómo se ve su cara, que la ve como alguien con perspectivas que valen la pena escuchar en lugar de una audiencia para sus propias perspectivas. Y esa distinción, sentida antes de que se nombre, cambia completamente su nivel de inversión en el intercambio. Cuando ella está comprometida en el nivel de opinión, ya no es solo una persona que recibe información, es una participante activa en algo que se construye entre los dos en tiempo real. Y la participación crea conexión de una manera que la presentación pasiva simplemente nunca puede. En la práctica, esto no se trata de hacer las preguntas correctas según un guión. Se trata de ser genuinamente curioso sobre cómo ella piensa. Si ella menciona algo, no la dejes pasar a la siguiente cosa. Profundiza. ¿Qué te hizo ver eso de esa manera? ¿O cómo llegaste a esa conclusión? No una interrogación. Solo la curiosidad real de alguien que encuentra que la forma en que otra persona piensa es genuinamente interesante. Un hombre que hace preguntas inteligentes y luego realmente escucha las respuestas se destaca de manera inmediata y poderosa en un mundo lleno de hombres que están esperando su turno para hablar. 3. Resuelvan algo pequeño. Juntos. Existe un tipo específico de química que se crea cuando dos personas trabajan juntas en algo, incluso cuando ese algo es completamente trivial. Y la mayoría de los hombres nunca lo usan deliberadamente en conversación porque nadie les explicó por qué funciona tan bien. La psicología detrás de esto es directa. Cuando dos personas colaboran en incluso el más pequeño problema compartido, sus cerebros comienzan a procesar la situación desde una posición de nosotros en lugar de yo y ella. Y ese pequeño cambio en el marco, de dos individuos hablando a dos personas en el mismo equipo navegando algo juntos, crea un sentido de alineación que la conversación ordinaria rara vez produce tan rápidamente. No tiene que ser nada significativo. De hecho, funciona mejor cuando es algo completamente ordinario. Estás en un restaurante y el menú es confusamente grande. ¿Cómo decides en situaciones como esta? Tengo un sistema, pero claramente no está funcionando esta noche. Ella ríe, comparte su enfoque y de repente están resolviendo algo juntos en lugar de intercambiar información sobre sí mismos.
Lo que hace que este enfoque sea tan efectivo es lo que comunica sobre él sin que él tenga que decirlo directamente, que está cómodo invitando su perspectiva, que no siente que necesita tener todas las respuestas para sentirse seguro en la conversación, que valora su aporte genuinamente, no como una táctica, sino como una expresión real de cómo se relaciona con las personas. Hay una versión de esto que no funciona, y vale la pena nombrarla claramente. Fingir incompetencia para invitar su ayuda. Hacer preguntas sobre cosas que claramente ya sabes la respuesta solo para crear una razón para que ella se involucre. Ella lo siente inmediatamente, y el efecto es exactamente el opuesto de lo que se pretendía. En lugar de parecer abierto y colaborativo, parece manipulador y débil. La versión que funciona viene de un lugar genuino. Hay algo real que está navegando, una decisión real que está considerando, una situación real donde su perspectiva sería genuinamente valiosa. Y cuando la invitas desde ese lugar real, la conexión que crea es igualmente real. Dos personas en la misma misión, sin importar cuán pequeña sea la misión, siempre se sienten más cercanas al final de ella que al principio. 4. Pide un pequeño favor. Este es uno de los principios psicológicos más antiguos y más consistentemente malinterpretados en la conexión humana. Y cuando se aplica con integridad genuina en conversación, crea algo que gestos mucho más grandes simplemente no pueden producir. Cuando le pides a alguien un pequeño favor y lo hace, algo cambia sutilmente en cómo te percibe. No de manera dramática, no de manera que ella conscientemente note e identifique. Solo un pequeño cambio en la dirección de la inversión. Porque las personas, subliminalmente, se preocupan más por las cosas en las que han invertido, incluso cuando esa inversión fue completamente menor. Esto no es manipulación. Es simplemente cómo funciona la psicología humana de manera consistente a través de culturas y contextos. Cuando alguien hace algo por nosotros, por pequeño que sea, se crea un micropuente de confianza entre dos personas que todavía se están conociendo. Y ese puente, sin importar cuán delgado sea, hace que todo lo que viene después se sienta un poco más cálido y un poco más natural. En la práctica, esto se ve increíblemente simple. Estás en una cafetería y necesitas ir al baño. ¿Te importaría vigilar mis cosas por un momento? Ella dice que sí. Cuando vuelves, algo en el espacio entre ustedes se siente diferente de cómo se sentía antes. No dramáticamente, solo ligeramente más cómodo, ligeramente más establecido. Lo que hace que esto funcione es la escala del favor. Demasiado pequeño y no registra en absoluto. Demasiado grande y crea incomodidad porque has pedido más de lo que la situación justifica. El punto dulce es algo que requiere literalmente 30 segundos de su atención y ningún costo real para ella. Lo suficiente para crear el intercambio sin crear ninguna carga. Y aquí está la parte que la mayoría de los hombres se pierden, la reciprocidad que sigue naturalmente. Porque cuando ella hace ese pequeño favor y tú lo reconoces genuinamente y buscas una manera equivalente de corresponder, estableces un patrón de intercambio natural que hace que toda la dinámica se sienta equilibrada en lugar de unilateral. Los comienzos pequeños crean fundamentos reales cuando vienen de un lugar genuino. 5. Devuelve el favor, la reciprocidad. Como atracción. Si la sección anterior se trataba de crear el primer microintercambio de confianza, esta se trata de lo que lo convierte en algo real, la devolución natural de ese favor, sin que se lo pidan, sin que se haga un gran problema, simplemente como la expresión obvia de un hombre que comprende que el equilibrio es atractivo. La reciprocidad en conversación y en la dinámica temprana de la conexión no se trata de llevar un marcador. No se trata de tally sheets o de asegurarse de que el intercambio sea perfectamente igual en cada momento. Se trata de un ritmo natural de dar
y recibir que le dice a la otra persona, sin que se diga con palabras, que esto no es una calle de un solo sentido, que él no está simplemente tomando lo que se ofrece y avanzando, que hay un equilibrio genuino en cómo se relaciona. Esto es particularmente poderoso porque la mayoría de las mujeres están completamente acostumbradas a dos extremos en la dinámica masculina. El hombre que da demasiado, que la abruma con atención, favores y consideración de una manera que se siente desesperada en lugar de generosa. Y el hombre que simplemente recibe, que acepta lo que se ofrece sin ningún sentido de querer corresponder, porque da por sentado que su presencia es suficiente contribución. El hombre que naturalmente, fácilmente equilibra, que nota cuando ella ha dado algo y encuentra una manera simple y no dramática de corresponder, comunica algo que ninguno de esos extremos puede. Madurez emocional real. La comprensión de que las conexiones saludables se construyen sobre el intercambio, no sobre la deuda ni sobre la unilateralidad. En la práctica esto se ve así. Ella vigiló tus cosas. Más tarde ella quiere ordenar otra bebida. Cuida tus cosas, yo pido. Simple, natural, sin hacer una producción de ello. El equilibrio en el pequeño intercambio comunica algo sobre cómo manejarás el equilibrio en los intercambios más grandes. Y las mujeres están prestando atención a exactamente ese tipo de evidencia, incluso cuando no se dan cuenta de que lo están haciendo. 6. Encuentra terreno común. En el momento. Aquí hay algo que la mayoría de los hombres malinterpretan completamente sobre lo que significa encontrar terreno en común con una mujer, y esa malinterpretación los lleva a acercarse a la conversación de una manera que produce exactamente el opuesto del efecto que están buscando. El terreno en común no se trata de tener los mismos pasatiempos. No se trata de que resulte que ambos aman el mismo tipo de música o que visitaron la misma ciudad o que tienen perspectivas similares sobre algún tema. Esa versión de terreno en común, la versión de currículum, crea coincidencia, no conexión. Y la coincidencia es interesante durante aproximadamente 30 segundos antes de que la conversación necesite ir a algún otro lugar. El terreno en común real se trata de experiencia compartida en el momento presente, algo que ambos están notando al mismo tiempo. Algo en el entorno que crea una perspectiva de nosotros en lugar de intercambio de información sobre yo y tú. Un momento donde de repente son dos personas mirando la misma cosa desde el mismo lado, en lugar de dos individuos presentándose el uno al otro. Puede ser tan simple como la música que está sonando. Esta canción, ¿la reconoces? Me lleva directamente de vuelta a algo, o algo gracioso que están observando juntos. ¿Ves a esas dos personas allá? ¿Primer encuentro o ya llevan años? ¿Cuál crees? Ella elige un lado, tú eliges el opuesto. Y de repente son coconspiradores en un pequeño momento privado que nadie más en la habitación está compartiendo. Ese sentimiento de ser parte de un nosotros, aunque sea por un momento breve y completamente trivial, es oro en conversación temprana, porque crea una sensación de intimidad que los hechos compartidos simplemente no pueden fabricar. No les tomó semanas de historia compartida llegar allí. Solo tomó un momento de atención compartida a la misma cosa al mismo tiempo. Cuando puedes crear ese sentimiento consistentemente, cuando puedes tomar cualquier entorno y encontrar algo en él que construya un puente de nosotros, la conversación nunca se siente forzada porque siempre tiene algo real de donde alimentarse. 7. Comparte un chiste o un pequeño secreto. La risa hace algo en la dinámica entre dos personas que ninguna otra experiencia compartida puede replicar exactamente. Libera tensión sin eliminarla completamente. Baja defensas sin crear vulnerabilidad. Y crea una memoria emocional positiva adjunta a la persona con quien se rió. De modo que cada vez que ese momento o esa referencia surge más tarde, trae consigo todo el sentimiento bien de ese momento original.
Por eso, los chistes internos son tan poderosos en la conexión temprana. ¿Y por qué un hombre que puede crear uno naturalmente, sin forzarlo, sin hacer una producción de intentar ser gracioso, tiene una ventaja significativa en conversación que va mucho más allá de simplemente ser entretenido? El chiste interno no necesita ser elaborado. De hecho, funciona mejor cuando emerge naturalmente de algo que ambos ya notaron o experimentaron juntos. El barista que claramente está coqueteando con todos igualmente. La situación extraña que ocurrió hace 20 minutos que todavía es gracioso recordar. Cualquier pequeño momento que fue tuyo y de ella, aunque brevemente, aunque trivialmente, puede convertirse en una referencia que crea ese poderoso sentido de mundo compartido. Y luego están las pequeñas revelaciones auténticas, los detalles genuinamente personales que muestran personalidad sin pesar lo suficiente como para sentirse como una descarga emocional. El tipo de cosa que dice algo real sobre quién eres sin requerirle que sepa cómo responder a algo pesado. Tomo caminatas largas por la noche para descomprimir. Es básicamente mi terapia. O colecciono libros de segunda mano porque me encanta el olor de las páginas viejas. Pequeño, real, específico de él, y lo suficientemente inusual como para que ella recuerde haberlo escuchado. 8. Comparte tu experiencia con pasión genuina. Hay algo que sucede en la voz de un hombre cuando habla sobre algo que realmente ha vivido, algo que construyó, algo que lo desafió, algo que lo cambió de alguna manera real. La cadencia cambia, la certeza aumenta. La presencia en sus palabras se vuelve algo que se puede sentir de una manera que la conversación ordinaria simplemente no produce. Eso es lo que la pasión hace a la expresión. Y las mujeres lo sienten antes de procesar el contenido de lo que se está diciendo. No tiene que ser sobre algo impresionante en el sentido convencional. No tiene que ser un logro notable o una hazaña aventurera o algo diseñado para provocar admiración. Puede ser sobre cocina, sobre carpintería, sobre código, sobre pesca, sobre cualquier cosa que él haya realmente habitado lo suficiente como para tener algo genuino que decir sobre ello. Lo que importa no es el tema, es la convicción. La sensación de que está hablando desde la experiencia real, en lugar de desde información superficial que reunió lo suficiente como para sonar conocedor. Porque la convicción es contagiosa de una manera que la información simplemente no lo es. Cuando alguien habla sobre algo con la especificidad y la presencia que solo vienen de haberlo realmente vivido, crea un campo gravitacional en la conversación que hace que la otra persona quiera acercarse, quiera entender qué es lo que hace que esto importe tanto para esta persona. Pasaste una semana en las montañas el verano pasado, no como una historia para impresionarla, como una experiencia real que todavía te importa. Fui a las montañas por una semana solo para restablecer mi mente. Lo que no esperaba era aprender a disfrutar del silencio de la misma manera en que disfrutas de la música, como algo que realmente escuchas. Ahora hay algo real en la habitación, no una estadística, no un hecho, sino una experiencia con significado adjunto. Habla desde pasión sin actuación. La confianza con humildad siempre supera cualquier reclamo ruidoso. Estos 10 secretos de conversación no son trucos que puedas memorizar y desplegar estratégicamente cuando la situación lo requiera. Esa es la cosa más importante que llevar de todo lo que se cubrió hoy. Un hombre que elogia lo que ella elige solo porque leyó que funciona, produce algo que ella siente inmediatamente, la mecánica de la técnica sin la calidez de la atención genuina. Un hombre que hace preguntas sobre su opinión solo para parecer interesado en lugar de estar realmente interesado, produce el mismo resultado. Las mujeres sienten la diferencia entre un hombre que está ejecutando un enfoque y un hombre que genuinamente está presente en la conversación. Y esa diferencia determina todo lo demás.
Lo que hace que estos 10 hábitos funcionen no es que sean psicológicamente precisos, aunque lo son. Es que son expresiones naturales de un hombre que está genuinamente cómodo en sí mismo, genuinamente curioso sobre la persona frente a él, y lo suficientemente seguro como para no necesitar que cada intercambio vaya perfectamente para sentirse bien consigo mismo. Ese hombre, presente, curioso, estable, con columna vertebral, no pierde mujeres en conversación. Las atrae hacia él sin tener que orquestar nada, porque la calidad de su atención hace el trabajo mucho mejor que cualquier línea o táctica que alguien pudiera enseñarle. Practica uno de estos por día, no en una cita, no en una situación de alto riesgo donde el resultado importa. En conversaciones ordinarias con personas ordinarias, donde las apuestas son bajas y el espacio para practicar es real. Con compañeros de trabajo, con amigos, con extraños en una fila. Conviértelo en un hábito antes de convertirlo en romántico. Cuando domines la conversación genuina, nunca necesitarás convencer a una mujer de quedarse. La indicada lo sentirá y te elegirá todos los días. Deja un comentario abajo y dime cuál de estos 10 vas a empezar a practicar primero. Leo todos y sí respondo. Si esto te dio algo real, dale like al video, compártelo con alguien que necesite escucharlo y si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Este es el canal que le dice la verdad a los hombres sobre cómo piensan realmente las mujeres. Y hay mucho más por venir.